Hola, hola Mar, hola Flor. Esperemos que Santi se conecte. Le falló la puntualidad. Hola Carlita, Oso. Ahí está. Buenas, Hola, querido. no me habías ¿Cómo aceptado. ¿Cómo es eso de la puntualidad? Recién me apareció a mí, ¿eh? No, 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 yo no no, no me ingresé. hagas quedar mal. ¿Me ves bien? ¿Se me escucha bien? A ver, veamos. Por favor, nos dicen si se escucha bien. Alguien que nos diga si se escucha bien. Viene con delay todo. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Buenísimo. Sí, ahí está. Bueno, tenemos 12 ya, va en Bien. aumento. ¿Te parece que empecemos? ¿O esperamos un ratito más? Sí, arranquemos ya. Bueno, Fuerte y claro, dice. ¿quién? Ah, ya veo quién fue. Bueno, ¿de qué vamos a hablar Bueno, hoy? ¿Querés que empiece yo? ¿Querés hoy empezar vos? estamos, yo Se me te corta, Nash. presento como el profesional. ¿Sí? ¿Ahora? No te escucho. Bueno, ¿No me escuchás? hasta que Ah, mi entrevistadora se le aclare la comunicación. Les comento que el tema de hoy iba a ser la ansiedad social en la universidad. En realidad, me pareció que era un tema que con el que todos nos íbamos a sentir identificados en cierta forma, por eso lo elegí, pero cuando quise preparar el vivo, me di cuenta de que ansiedad social era como ponerle una etiqueta a la ansiedad. Sonaba muy como a trastorno. Y decidí que si yo me enfocaba en este vivo, en hablar de la ansiedad social y en todo lo que es y en la forma en la que me la enseñaron, eh, quizás no era tan valioso como darle otro enfoque. Vos avísame si me escuchas bien, ¿no? yo sí te escucho perfecto. Estoy buscando un lugar más Dale, cerca del módem, aunque se me vea más oscura, pero así no se me corta. dale. A ver si ahí estamos. Listo, continúa vos. Bueno, Continúa nomás. eh, entonces, bueno, como te decía, eh, si yo hablaba de la ansiedad social, me daba la impresión de que yo iba a venir a este espacio y les iba a hablar de eh, un trastorno, de algo negativo, porque en la universidad lo que nosotros vemos de la ansiedad es así justamente como la vemos, como un trastorno de ansiedad, y si no la vemos como y bueno, Ahora sí se corta. ¿se corta? Ahí está, ya se arregló. Bueno, eh, te decía que pensando mientras intentaba planificar qué decir en este vivo,
te decía que yo pensaba, siempre la ansiedad la vemos como un trastorno, como una enfermedad. Es más, si vos te pones a buscar una definición de ansiedad en internet o en cualquier lado, eh, realmente es directamente te la muestran como un trastorno. Y yo desde mi Claro, experiencia bueno, lo que te iba a decir es que sí, porque uno dice sufro de ansiedad. Ya sufro, la misma palabra sufro, claro, y me parece que era más rico transmitir otra idea, digamos, respecto a lo que es la ansiedad. La ansiedad en sí, digamos, al igual que la alegría o la tristeza, son emociones que no son patológicas, es decir, enfermas en sí mismas. Son emociones que está bien, no está ni bien ni mal sentirlas. Son simplemente emociones que son parte de la naturaleza del ser humano. Entonces, como que la idea de esto es transmitir que está bien sentirse ansioso. Por ejemplo, en este momento que yo veo que algunos dicen que se les corta, estoy un poco ansioso, me transpiran las manos, horrores. a Pero, mí peor, porque yo no sé si me ven, si no me ven, o me escuchan o no me escuchan. claro, pero más allá de eso, yo puedo estar hablando con vos, no salí huyendo ni corté el vivo y dije, me disculpan, no, me siento mal, me voy. Em, Claro, entonces, hasta ahí se podría decir que es una ansiedad normal. La ansiedad es una emoción. Lo importante es, primero, saber identificarla uno, saber cuándo uno está ansioso. Muchas veces yo tenía la duda, e incluso quería aclararla en el vivo, de cuál es la diferencia entre ansiedad y angustia, que también lo charlamos un poco cuando armamos el vivo, no sé si te acordás. claro. Habíamos hablado, bueno, Y yo, como ustedes saben, a mí me gusta el psicoanálisis y a Santi le gusta la TCC. Entonces, podría decirse que hablamos idiomas diferentes, pero no es así. Yo le decía que, bueno, que según Lacan, no sé si lo dice así, pero es lo que me acuerdo, porque yo, si bien me gusta el psicoanálisis, no lo sé citar, así que, pero lo que me acuerdo es que decía que la ansiedad no miente. Y bueno, y ahí Santi me dijo, claro, porque tiene que ver con lo cognitivo, entonces yo me quedé pensando. A ver, contá lo que me dijiste. en realidad no me acuerdo específicamente lo que te dije, pero si uno se pone a indagar un poco, diferenciar entre lo que es la ansiedad y la angustia es muy difícil porque se ponen en la bolsa como dos grandes cuestiones. Lo que es la cuestión de los síntomas fisiológicos, digamos, esto que te digo que me pasaba recién, se me corta el vivo, no sé si me escuchan, me están transpirando las manos, siento taquicardia. Y por el otro lado, lo cognitivo, que es, ay no, que estará pensando en las personas que me ven del otro lado. Se estarán burlando, les gustará lo que digo, les parecerá que digo cualquier cosa. Y si me ve un profesor y piensa que todo eso es dentro de lo cognitivo. Entonces Claro, hay, como yo recién claro, estaba pensando que dije ansiedad y no dije angustia. No sé si dije angustia o dije ansiedad. claro, entonces Bueno, en realidad pero ya. son dos términos que se los puede tomar como sinónimos. Son básicamente lo mismo porque depende del posicionamiento teórico que uno adopte, digamos. Eh, lo importante, digamos, no es tanto el término que se utilice, sino la experiencia subjetiva, por lo menos como yo lo, como yo lo viví, digamos, a la ansiedad o angustia, o prefieran llamarle, porque es algo con lo que yo tuve que aprender
a tratar en mi vida universitaria, Claro, que ahí vamos al fue key de la cuestión de la al key de charla la de hoy, cuestión de la charla de que, hoy, que es eso, que, ¿no? que es ¿Qué pasa con la ansiedad en la universidad? en ¿Cómo la nos juegan? universidad. ¿En contra o a favor? La ansiedad muchas veces nos puede jugar en contra y otras veces nos puede jugar a favor. La cuestión es, como te dije al principio, esto que yo quería aclarar, la ansiedad no es patológica en sí, es únicamente una emoción. Entonces, el que nos juegue en contra o a favor va a depender en cómo uno pueda, cómo uno la vivencia y cómo pueda manejarla. Eh, por darte un ejemplo, hay personas que el ejemplo paradigmático son los exámenes finales. ¿Quién no se pone nervioso, ansioso o angustiado y le transpiran las manos antes de ir a rendir? Por ejemplo, a mí me pasa en todos los exámenes finales. En todos los exámenes finales y me sirve mucho, por ejemplo, tener algo en la mano para, qué sé yo, mover las manos, una gomilla para estirarla, y eso me calma la angustia. ¿Por qué? Porque tengo una angustia por un montón de cosas, porque siento que el profesor me puede desaprobar, o porque no me siento seguro, pero ahí que se pone en juego, que yo identifique la angustia y sé que es una angustia que yo la puedo manejar. Otra cosa muy distinta es cuando identificamos la angustia y no la podemos manejar. Ahí ya es un poco más complicado de, de identificar, me parece, pero bueno, varía en el caso a caso porque entran en juego muchos factores. A veces, eh, creo yo, ¿no? El, el negar la ansiedad. El no me puedo sentir ansioso, el no me tengo que sentir ansioso. Y esto del no Más que permitir, negar, yo diría, más que negar, yo diría resistirse a ella, ¿no? Porque claro, negarla pelearse por con la ahí emoción. claro, llega un momento en que vos no podés negarla porque todo tu cuerpo lo manifiesta. Claro, Eh, Desde, como vos decías, sudar, ponerse colorado, empezar a temblar, la taquicardia, dolor de estómago, pero al, la cuestión es hasta dónde yo voy a soportar todo eso y cuál es mi límite, ¿no? Aquí en los comentarios de la encuesta que hicimos, por ejemplo, había muchos chicos que dijeron, sí, el miedo a un profesor que es demasiado duro, que es demasiado poco empático, o el miedo a rendir un final, eso apareció un montón, a rendir un libre, etcétera. Pero habían algunos que decían, por ejemplo, el miedo que te da cuando vos estás enfrente de un examen y te agarra todo un cuadro que te impide seguir contestando y lo único que tenés es irte. Y entonces, encima de eso se multiplica la ansiedad y la angustia, se multiplica por 1000 por la culpa que te da que te haya pasado eso. me pasó. Te entiendo porque me pasó, digamos, y lo más curioso es que me pasó en una etapa más avanzada, si se quiere, de la carrera. Eh, si bien creo que fue en la materia de cuarto año recién me pasó eso, de todas las materias que antes había rendido sentía esa ansiedad normal. Ay, tengo miedo, ay, me van a bochar, bueno, la típica transpiración de las manos, pero llegué a cuarto año en una materia que, bueno, no, no era particularmente complicada, pero bueno, por la forma en que se la daba, sí requería una forma particular de estudio, había que estudiar algunas cosas de memoria, generaba cierta ansiedad. Me estudié todo de memoria, hasta el último criterio del DSM, del último trastorno que vimos, y me lo sabía
perfecto a todos. Me senté enfrente de la profesora y me dijo, bueno, empezá. Y me puse en blanco. No pude. Y bueno, me pasó esto que vos estás contando y que relata acá, ¿quién? No, no lo pone acá, pero bueno, una de nuestras compañeras que está viendo el vivo em, nos dijo que también le pasó. Y ahí es cuando vos te das cuenta, acá, Pau, a ver si puedo leer bien los comentarios. Si vos lo encontrás, decime. Sí, Bien. había uno que decía María Ángel, cuando ¿Hasta qué punto? normalizamos la ansiedad, la angustia, esos síntomas que tenemos. Está bueno ahí ¿Hasta el qué aporte punto que la nos hace ansiedad ella, pasa de porque, ser una emoción normal experimentada por prácticamente todas las personas y cuándo se la puede identificar como patología? Me parece que está bueno pensar eso. claro, Eh, yo a lo patológico en particular, independientemente de lo que vemos siempre desde la teoría, lo pienso desde el sufrimiento subjetivo eh, propio de cada uno y se corta. Se cortó, ¿no? ¿Se nos cortó a los dos o se cortó solo ¿qué? Santi? ¿Qué, Se cortó, los últimos 2 minutos se cortaron. qué es lo último que se escuchó? A mí no se me corta, por eso te digo. Cuando estabas, claro, cuando estabas leyendo la intervención, ahí se cortó. Ah, bueno, Lo que decía esto de normalizar claro que acá los Pau síntomas. preguntaba cuándo podemos decir lógica. Y yo le estaba diciendo que depende de que no hay una regla para decir en este momento es patológico y en este momento no, porque depende mucho de la persona y de cómo ella eh, pueda manejarla. Tiene que ver con la vivencia psíquica del sufrimiento. Por ejemplo, yo en este momento me siento ansioso porque o se nos corta la comunicación o porque nos puede estar viendo un profesor. Sin embargo, estoy acá, estoy charlando con vos, me estoy animando a una experiencia que es totalmente nueva para mí, que además me implica un desafío por un montón de cuestiones, pero eh, cambiemos de contexto. Una situación de examen en la que yo me bloqueo, digo yo, pero puede ser cualquier persona, me bloqueo directamente, aunque yo intente, no puedo hablar ni siquiera para disculparme o porque estoy callado o para decir que me siento incómodo, y lo único que atino a hacer es levantarme e irme sin decir nada, significa que ahí ya hay algo que no está tan bueno, digamos. Y yo no sé si decir patológico, pero diría que sí requiere más atención, digamos. O sea, que ahí estaría bueno indagar qué me está pasando. Como te digo, patológico, eh, yo ya lo veo, lo pienso dentro de un trastorno de pánico, dentro de un trastorno de ansiedad, pero Claro, es como, no es un blanco o negro, no es normal o patológico, es muy, es un continuum así, que esa es la uno, palabra que creo estaba que, buscando. Es como que, claro, acá como que todos preguntan eso, ¿no? ¿Hasta dónde, cuál es el límite de que uno se va a aguantar o no? Ese sufrimiento subjetivo, esa angustia, esos síntomas de ansiedad.
Y yo creo que ahí lo importante es saber escucharse a uno mismo y saber reconocer cuando me está pasando algo y poder pedir ayuda, o sea, hacer terapia. La terapia que a mí me parezca que me conviene mejor, un cognitivo conductual, un psicoanálisis o lo que sea, pero seguir y tratar de destrabar eso y dejar de pensar que, bueno, que eso es algo que le pasa a todo el mundo o que me va a pasar siempre y por lo tanto empezar a dudar hasta de seguir la misma carrera, ¿no? Yo creo que la forma en que uno la puede enfrentar, en cómo pensarla, va a variar mucho dependiendo de la situación, del momento vital, del contexto. Por ejemplo, para mí la ansiedad muchas veces resultó positiva en el sentido de que me motivó a animarme cosas que yo no creía capaces de hacer. Por ejemplo, a hacer este vivo, digamos. Para mí es una experiencia totalmente nueva y yo soy una persona que se considera bastante tímida, si se quiere, que tiene, como que tiene muy en cuenta el que va a decir y si me equivoco, o el final. Entonces, digo, bueno, situaciones así, si yo veo que me tiemblan las manos, pero yo puedo seguir charlando con la otra persona, veo que si ya eh, empezó todo, digamos, por así decirlo, y me empiezo a sentir cómodo de la ansiedad baja, es una ansiedad esperable, normal. Se puede decir que es manejable, pero hay, ¿Se cortó, gente? ¿Me pueden decir? ¿Se me cortó a mí o a Santi? Hola, ¿se me escucha? te cortas. Hola. Hola, Ahora sí volviste. Ah, no sé si se me cortó a mí o a vos, te cortó pero se había vos. cortado. Va. Nos turnamos en cortarse. Bueno, ya que se nos descolocó por la... Bueno, estaba justo que vos. A ver, ¿qué nos dice? Justo acá, Anita nos decía Se lo que puede tiene que ver, ver con lo funcional o disfuncional de la ansiedad, cuando ésta pasa a ser un obstáculo para desenvolverse en la vida cotidiana. claro. Eh, Eso es justo lo que vos estabas diciendo. cuando te dicen, ¿cómo hago para cortar la cámara sin cortar el audio? ¿Cortar ¿Se la puede? cámara? ¿Se puede? No, no creo. Vos seguí. Si se corta, se Bueno, corta. bueno, te decía que esto de verla desde el lado de lo funcional, lo disfuncional, tiene que ver desde cuántos, sí, cuántos aspectos está afectando en cuántas cosas que la ansiedad me impida rendir determinado final con determinado profesor, a que esa ansiedad que empezó con determinado final, con determinado profesor, empieza a generalizarse a, por ejemplo, las interacciones con mis compañeros de la facultad o a la hora de hablar con otras personas. Ahí yo ya creo que entra en juego lo que
creo que la profe Elena había arriba, dice Anita, porque ahí ya creo que diría yo imposible de manejar y de retomar el control sin ayuda de alguien más. Sí, tal cual. Y bueno, y también ni hablar de aquellos que puedan llegar a necesitar una medicación y tratamiento psiquiátrico. Eso ya es un Ese, extremo, pero creo que lo importante es eso que vos dijiste, saber identificar y saber qué hago con esto, a quién pido ayuda. por un lado importante es identificarlo, eh, saber que no está mal sentir ansiedad, o sea, normalizar el me siento mal antes de rendir, el estoy por conocer a una nueva persona, me genera cierta ansiedad este encuentro, primera vez que lo voy a ver, o primera vez que, no sé, voy a hacer un vivo, me genera ansiedad y quizás me trabe al principio. Lo importante es eso, saber que eh, es una emoción que nos tenemos que permitir sentir porque es normal, está dentro de nuestro repertorio y siempre va a aparecer ante situaciones nuevas, ante situaciones que percibamos como peligrosas, y digo, percibimos a conciencia, porque no toda situación en sí es peligrosa, sino que depende de cómo la, cómo la siente esa persona. Y, y creo que Claro, la y por Facu, ejemplo, creo que eso tiene que ver con lo que decía uno de los comentarios, ¿no? La relación con la culpa, porque si llegamos a pensar que somos los únicos que sentimos eso y, y que nadie más se siente así, que a todos le va bárbaro y rinden súper bien, y en cambio yo que me siento mal y hago esto y me siento aquello, y después te viene esa culpa de sentir, bueno, no sirvo para nada, por qué soy así, y reprocharte así todo el tiempo es por como algo que ponerte un quizás peso adicional pare- totalmente innecesario. Es como sí, dice acá total. Marce, pasa por ser un poco más autocompasivo con uno mismo. No autocompasivo en el sentido, ¿cómo decirlo?, eh, más habitual de la palabra, decir pobre de mí, mírame lo que me pasa, que me siento ansioso, no puedo rendir, sino en el sentido de Eso decir, sería como victimizarse más bien. claro, sino en el sentido de decir, eh, soy una persona con emociones, con miedos, y está bien que me pueda sentir ansioso ante determinada situación, ante determinados eventos, y eso yo no lo elijo, nadie elige cómo sentirse, porque las emociones no se eligen. Lo que uno sí puede elegir es qué hace con con eso que está sintiendo en ese momento. Yo Además particularmente, pienso, ¿no? Sí. Además pienso que también uno puede elegir medianamente, en la medida que uno puede, desde la conciencia obviamente, eh, qué pensar, porque los pensamientos son muchas veces lo que te llevan a estar con estas a angustias, veces, con esta a veces ansiedad. sí, o sea, cuando la ansiedad te diría que es moderada, baja, a veces sí, pero cuando por ahí ya la ansiedad es muy alta y la ansiedad te desborda, ya es una cosa que ni siquiera el pensamiento lo podés controlar. Acá acá las chicas me piden que lo aclare de nuevo, no sé si se escuchó, que cuando hablamos de autocompasión no hablamos de victimización en el sentido de sentir pena por uno mismo, sino en el sentido de reconocer que somos seres humanos que tenemos emociones
que a veces nos dificultan hacer ciertas cosas, pero que eso no, que está bien sentirnos así, eso no nos hace menos que otro que rinde más finales y se siente más seguro, ni nada por el estilo. Es simplemente una emoción que hay que buscar la forma de ver cómo uno la gestiona, por así decirlo, de una manera que le resulte más eh, llevadera y le sea más funcional. Acá, claro, Pau Juste nos dice que también esclarecer qué es la autocompasión, porque justamente se la relaciona con victimizarse cuando se trata más de ser empático con uno mismo. Claro, Me parece clave, ¿no? La empatía con uno mismo, porque la empatía con el otro, bueno, nos claro, resulta como más entendible. claro, eso me parece que muchas veces nos quejamos, o me quejo yo con algunos compañeros y amigos de facultad, no son empáticos con nosotros a la hora de tomarnos exámenes o rendir. Y armando este video se me ocurre y la empatía de nosotros mismos para con nosotros mismos está o no está. Muchas veces cuando nos va mal en un final nos sentimos mal, lo cual es entendible, digamos, pero me pasó de ver experiencias de yo debería haber aprobado o no sé si es la carrera que elegí todo por desaprobar un final. Teníamos también, El permitirse a uno mismo decir, me siento ansioso y está bien que así sea, y a pesar de sentir esto, voy y lo hago igual, de por sí ya disminuye un poco la ansiedad. No la elimina, pero te ayuda a enfrentar de otra forma la situación. Ojo que esto y sí, que bueno, estoy eso creo que diciendo, tiene que digamos, ver con lo que hablábamos al principio, ¿te acordás? Del tema claro, de que a veces cuando entramos a la universidad tenemos toda una serie de fantasías acerca de lo que va a ser y eso nos produce esta ansiedad, estos miedos, y después esos miedos van bajando, pero algunos persisten. ¿Como cuáles se te ocurre que serían eh, los que van desapareciendo y los que persisten y que bueno, que por ahí los chicos que recién están empezando tendrían como que tener conciencia de que por ahí no siempre va a ser controlable este tema de la ansiedad a medida que van avanzando en la carrera? yo creo que se pone en juego en la ansiedad, ¿no? También en lo que es la ansiedad social, la mirada del otro. Entonces va a depender mucho de cada uno en qué medida esos miedos desaparezcan o no. Por ejemplo, el miedo a interactuar con un compañero que recién conozco porque recién entro a la universidad es de lo más normal. Pero como es una situación en la que vamos a estar todos los días, es probable que con el tiempo baje. Qué sé yo, más leve, quizás hasta desaparece. Por ahí con los profesores es más complicado. Está el que es como el que, independientemente de qué es el que te enseña, es como el que te aprueba o desaprueba, no solo en los parciales o en los finales, sino en tu sentimiento de lo que vos sabés o no sabés. Entonces, por ahí a las personas de sí mismas quizás les cueste un poco menos eh,
animarse a hablar con los profesores y aceptar que quizás no, no tanto, pero lo importante es, creo yo, ¿no? Eh, animarse, eh, pero siempre con... Bueno, ahí está un tema súper candente. Los profes que provocan ansiedad y que son, no sé si depende cómo nosotros los Los miramos a ellos profes más que que sus provocan... características particulares. ¿Qué dijiste? Repetime lo último que se te cortó. No, que decía que el tema de los profesores que nos provocan más ansiedad, que creo que tiene que ver más cómo nosotros los miramos a ellos que cómo son ellos particularmente. Ya Totalmente. sea porque los miramos, no sé, como que los idealizamos porque saben un montón, o porque tenemos este fantasma de que no tienen No, empatía con nosotros, de que no le caemos bien. pero también tiene muchas veces que ver con la mirada que nosotros sentimos que nos devuelven ellos de nosotros mismos. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sin Mm, individualizar, ¿no? Hay materias sí, en las que los profesores, independientemente de que tu aporte no sea el correcto, hacen sentir que tu opinión aporta al desarrollo de la clase, de que tu opinión es válida. Y otras en aprender, digamos, en sacarte las dudas, que valga la será la presencia. Y por ahí la respuesta es bastante invalidante. Eh, cuando acá dice María Ángel, los por profes, ahí, a ver, aquí dice María Ángel, los profes que saben que la provocan y lo hacen con intención. si lo Bueno, hacen con, eso es un si caso lo hacen aparte. con intención, caso aparte, si lo hacen con intención o no, no sé, habría que preguntárselo a ellos por qué, con qué objetivo, digamos. Eh, Por un gozo. pero si lo pensás, tampoco está dentro de tu control eso, digamos, lo importante es cómo reaccionas vos ante esa situación. También acá dicen las materias. Cuando sabemos que el contenido nos cuesta y o no nos gusta, Entonces podemos vivir entonces toda la podemos cursada vivir ansiosa. toda la cursada ansiosos, tal cual. Bueno, había uno de los comentarios que decía que se sentía ansioso o ansiosa cuando leía un texto y no lo Y no lo entendía. A entendí. mi mente me vino inmediatamente Lacan. ¿A Bueno, quién no creo que ha a todos hecho los de sentir psicología nos viene ansioso? a la mente Lacan. Es el primero, Sí, si no el casi el único, digamos, que se nos viene primero a la cabeza. Y tal cual. Los bueno, como, seguidores, que también escriben igual. bueno, lo importante, digamos, es lo que hace depende de nosotros, Se cortó. depende más de uno, digamos, buscar alternativas para manejar esa ansiedad. Pero fundamentalmente, Por ahí, siempre tener en cuenta que eh, la opción de pedir ayuda siempre tiene que estar presente, digamos, porque hay veces en que uno realmente no puede manejar la angustia y la angustia ya llegó a niveles en que uno solo no la va a poder manejar y va a necesitar ya sea ayuda de un psicólogo, ayuda de... Se cortó en lo es importante, lo más importante, se dice. cortó, bueno, repito. Lo que yo decía es que lo importante
es saber que lo que nos genera ansiedad no siempre va a estar bajo nuestro control. Lo que sí nosotros podemos controlar es cómo, cómo reaccionamos, qué recursos eh, buscamos para enfrentar esas situaciones, esos estresores, de una manera más agradable, más adaptativa, más funcional, como, o como se la quiera llamar, digamos. Y esto Claro, y va, esa respuesta casi nunca la tenemos nosotros mismos, digamos, por ahí la tiene otro. Ya sea un profesional psicólogo o simplemente charlarlo con un amigo, con una amiga, con un compañero o compañera que esté atravesando por lo mismo, es como que te ayuda por ahí a tener nuevas yo no, herramientas. no sé si decir que la tiene otro, más bien diría que necesitamos o precisamos de la ayuda de otros para desarrollarla. Es como que Exacto. están latentes en uno, pero necesitamos eh, como la ayuda de un otro que no esté inmerso en esa nube de confusión, de desorientación, de malestar, para poder encontrar esos recursos y después utilizarlos uno por su propia cuenta. Entonces, Claro, un interlocutor válido. claro, entonces, si bien hay situaciones ansiógenas en las que uno puede pilotearlas tranquilamente, digamos, buscar sus propios recursos, Se cortó. me parece fundamental. A Creo mí, que se cortó de nuevo. no, no voy a relatar la experiencia completa porque me parece que no, creo que no es el contexto, pero el darme cuenta de que yo tenía un problema de ansiedad que ya se me estaba yendo de las manos y que yo ya no lo podía controlar con los recursos que hasta ese momento tenía, y decir, necesito, necesito ayuda, digamos, de un profesional, fue lo mejor que pude hacer, digamos. Es más decir, necesito cambiar de profesional porque este enfoque no me está haciendo efectivo con este problema en este preciso momento de mi vida. Me parece que es súper valioso y que todos tendríamos que animarnos a hacer, pero muchas veces no lo hacemos porque es como que está mal visto esto de, como decíamos al principio del vivo, está mal visto sentir ansiedad y está mal visto pedir ayuda. Y más en nosotros que somos estudiantes de psicología, muchas veces nos dicen, pero vos estudias psicología, ¿cómo te vas a sentir así? ¿O cómo no lo vas a saber ¿Qué acaso no te manejar? enseñan? Claro. Que no te enseñan a Y manejar la ansiedad. La clase número 3. somos seres humanos que tenemos emociones, problemas, debilidades y fortalezas como cualquier otro. Y me parece que eso es algo que nunca tenemos que perder de vista, ya sea como estudiantes o como profesionales, al tratar con nosotros mismos y con un otro, ya sea eh, un estudiante, ya sea un compañero, ya sea un alumno, un paciente, antes qué sé yo, antes que un futuro psicólogo, antes que un estudiante, soy persona que tiene su fortaleza. Perdón por ser tan humano, hay que perder de vista eso, que somos humanos y es parte de nuestra naturaleza el sentir la ansiedad tanto como la alegría y la tristeza. El Tal problema cual. es, Creo que lo peor es que nosotros mismos nos olvidamos que somos humanos, porque claro,
cuando nos vemos a nosotros mismos y nos juzgamos de esa manera tan fuerte, nos estamos olvidando, estamos creyendo ese mito de que, no sé, por ser estudiantes de psicología, la tenemos que tener clara. Te puedes sentir mal porque sos humano, básicamente. Y me parece que eso es lo que no hay que perder de vista. Y podés fallar también, y podés desaprobar, y podés tomarte muchos años en recibirte y que no sea como te imaginaste al principio, Claro. 5 años y me voy. Y un profesor puede desaprobarte, decir que no sabes nada o que estás totalmente equivocado. Y eso no te define ni como persona, ni como estudiante, ni como futuro profesional, porque es simplemente una opinión de un otro. Es, importa más la opinión que uno tiene de uno mismo y cómo se trata a uno mismo que el otro. No sé si se entiende. Hablando puntualmente de la ansiedad. Es que muchas veces esa opinión del otro, nosotros nos la hacemos propia y nos la hacemos carne. O sea, si el otro nos desaprueba y nos dice porque no sabes lo suficiente, nos sentimos que de verdad no sabemos lo suficiente. Es que es Y lo ahí más. está la cuestión, ¿no? Bueno, vos que sos psicoanalítica, seguro que lo sabes, nos constituimos a través de las palabras del otro, de las opiniones del otro, pero a su vez somos un otro distinto de ese otro que nos constituye. Entonces está bueno aprender a separar eso. Bueno, tu opinión es tu opinión y no es mi realidad, no es la imagen que vos tenés de mí, no es necesariamente la real, es solo una opinión. Entonces, no desmotivarse. Bueno, lamento que usted piense eso de mí, o lamento que en esta oportunidad sea así, pero bueno, puedo mejorar y la próxima vez me va a ir mejor porque puedo prepararme mejor y tendré más recursos o no, o quizás, qué sé yo, esta materia quizás no es mi fuerte, no es el área, de todas formas el, no es el área a la que me piense dedicar y a mí me sirvió de recurso cuando me iba mal pensar en todas las veces en que yo pensé que iba a desaprobar y aprobé. Entonces dije, bueno, me fue mal esta vez, me desaprobaron, pero eh, me fue bien todas estas otras veces. Me pusieron, qué sé yo, me dijeron, muy buen examen Meroy, 10 felicitado. Entonces, una nota no me define como alumno, como persona, ni nada. Es simplemente una experiencia más. Entonces lo tomo, nada más. ¿Qué puedo rescatar de esto y decir? Práctica cada vez que rindo y un montón de veces sale eh, mejor y hay otras veces que directamente no me sale. Más ahora con todo esto de la virtualidad que, eh, bueno, cambia totalmente la forma de vincularnos con los profesores, con los compañeros eh, y con la facultad y la vida universitaria en sí, digamos, sumado al contexto de incertidumbre en el Sí, que tal estamos. cual. Acá dice cuando hay profes que tiran, no sé qué haces estudiando psicología, deberías considerar cambiar de carrera. A mí la verdad que nunca me tocó que me digan eso, digamos.
Sí lo escuché, yo sí lo escuché. Pero No a mí tampoco, pero a alguien más sí se yo lo dijo. seguramente debo admitir que por mi forma de ser, me levanto y me voy, me iría re angustiado, porque el examen me recontra angustio, pero después creo que si pudiera pensarlo fríamente o si tuviera oportunidad de hablar con ese profesor, le diría, ¿qué hace usted impartiendo, dedicándose a la psicología? Sea un alumno en una situación de final eh, que ve que se siente vulnerable, digamos, que está ansioso, que le cuesta arrancar, eh, le dice eso. O sea, me parece que es un poco empático. Igual esa Tal cual. pregunta, Además estaba pensando, me quedé pensando con esto también y con lo que dijiste antes, em, en el que nunca, o va, no sé, yo nunca leí, pero el, ay, se corta. No sé si se corta lo mío. se te corta Ya lo tuyo, está. Jonas. ¿Me escuchás? Sí, no escuché lo que me ibas a preguntar. Bueno, que me puse a pensar en la universidad como espacio de subjetivación, como vos habías dicho hace rato, que nos seguimos subjetivando. Pienso que en la universidad seguimos, aunque por ahí el énfasis está más puesto durante la infancia, en la primaria, en la secundaria, pero en la universidad que también nos afecta todo lo que nos digan y cómo se nos trate. Y creo que eso no está como visibilizado. No está visibilizado y en nuestra carrera sobre todo, y me parece que es algo muy, a ver, quiero usar una palabra que suene bien, digamos, que no hiera susceptibilidades. Bueno, lo voy a dejar en triste, digamos, porque todo lo que se dice, ya sea en un final o en una clase, em, quizás no queda marcada la palabra, no queda marcado la situación, pero sí la sensación. Yo lo considero así. Entonces muchas veces eso influye en cómo nosotros nos percibimos capaces de afrontar nuestro futuro profesional. Entonces digo, Exactamente. el, el cómo una persona que en un futuro va a ser mi par, mi colega, si me dice que hace esto, es un peso enorme, es como que me está diciendo, y estoy Sí, en en cuarto casa año de Herrero, dice la Rosy. en casa de Herrero, Ernesto, nuestro reloj. Ah, Eh, sí, nos faltan 5 minutos. bueno, se nos fue rápido la charla. Pero bueno, eso como para ir cerrando, eh, patológica, que es fundamental que uno mismo se permita sentirla independientemente de la situación en la que esté, ya sea en la universidad, en un contexto familiar. Es una ansiedad que va a estar en diversas situaciones. Lo importante es encontrar recursos para manejarla cuando vemos que no nos está permitiendo eh, tener la vida que queremos. Siempre tener presente que no está mal pedir ayuda, ya sea a un amigo, a un familiar, y aún vemos que ya realmente es... Bueno, no sé si se cortó, pero ya el tiempo va, nos queda re poquito tiempo.
Así que nos vamos despidiendo. Me gustó muchísimo esta charla A mí también me y encantó, fue de súper paso te lindo. vi, que hace mucho que no te veía. Eso es verdad. Bueno, Bueno, un beso a todos. Muchas gracias por estar. un beso, espero que te haya Nos vemos el gustado. viernes con otro vivo. Bye. Bye.